Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Padre Sergio nos enseñó en el oratorio mariano que la primera gracia que tiene nuestra obra es la gracia del cobijamiento o la acogida. Y es verdad que mucha gente que ha entrado al oratorio, a los grupos marianos, o inclusive a rezar a la capillita donde está la imagen de nuestra Madre, por primera vez, inclusive me incluyo dándose testimonio, hemos experimentado la presencia de ella muy fuertemente y de un modo muy acogedor, pero de un modo tan extraordinario que llega a cambiar la vida de alguien, ¿no? Como esto yo no lo he experimentado antes, ¿no? Esta percepción, esta experiencia de sentirme querido, de sentirme aceptado por la Santísima Virgen, amado por ella, que es algo sin palabras, que solamente se puede experimentar, es una gracia muy grande, la acogida. Y es interesante que este verbo que utiliza Jesús, el que me acoge, el que acoge al quien yo envíe, me acoge a mí. El que recibe a los que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Recibir, acoger, se parece un poco también al verbo que utilizaba Jesús en el Evangelio, en el texto que meditábamos ayer. El que tiene fe en el Hijo del Hombre cree en el Padre. El que me cree a mí también cree al Padre. Por tanto, acoger a Cristo, acoger a nuestra Madre, significa creer. Y también significa experimentar que Jesús y nuestra Madre Celestial creen en nosotros, confían en nosotros. Nos quieren mucho, esperan que podamos ser sus instrumentos en la gran obra de la salvación, en el reino de Dios. Entonces, esta frase que dice Jesús es la que hoy día nos motiva mucho para entender el mensaje principal que el Señor nos da y para aceptarlo de verdad. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Por eso el Evangelio, al principio, muestra cómo Él, en la noche de la Pascua, en el día que se instituyó la Santa Eucaristía, en que Él ordenó por primera vez a sus sacerdotes, a sus obispos, sus apóstoles. Él primeramente se ciñe la cintura con una toalla y le lava los pies a los discípulos, porque investir a alguien de un cargo en el nombre de Jesús es muy distinto a tener un título humano, a tener un poderío humano, donde normalmente pensamos que el superior simplemente manda, domina, doblega al súbdito. En cambio acá Jesús nos enseña lo contrario, que el mayor debe ser el servidor de los demás, debe ser el más pequeño, el que se hace esclavo de todos. Pero eso no le quita su carácter de cabeza, de ser el guía. La forma de reinar que la Biblia plantea es un servicio, siempre un servicio a Dios en primer lugar y un servicio a los hombres en quienes encontramos la imagen de Dios.
Pero entonces por eso Jesús dice, ustedes no crean que ahora el servidor es mayor que su Señor, porque en el fondo Él sigue siendo el Señor y nosotros seguimos siendo los discípulos, aunque Él nos lave los pies. El Señor se hace tan pequeño hoy también, no solamente nos lava los pies, sino que sigue entregándonos su cuerpo y su sangre en cada Santa Misa donde se actualiza el único sacrificio de Cristo en la cruz. Es un servicio permanente. Es tan impresionante pensar que esto ocurre en cada Santa Misa, ¿no? Que por las palabras del sacerdote, que siempre será un instrumento totalmente indigno de hacer esto, pero al consagrar el pan y el vino, Jesús con toda humildad se somete, obedece a esa palabra sacerdotal, baja del cielo y convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y se hace realmente presente entre nosotros. Entonces, lo que Jesús hoy día nos quiere comunicar es que hay que seguir su ejemplo, con humildad, con sencillez, y no tratar de ser más que Él, ¿no? El discípulo no puede ser más que su Señor, no puede pretender saber más que su Maestro. Y a veces eso también puede ocurrir entre nosotros cuando queremos cambiar la doctrina del Señor, cuando a veces en ciertos ambientes, inclusive de la iglesia, dentro de la misma iglesia, lamentablemente, decimos esto ya está pasado de moda, esto no hay que conservarlo, hay que actualizarnos, vamos a perder mucha gente dentro de nuestras iglesias, entonces a lo mejor cambiemos un poquitito la exigencia, bajemos el nivel de lo que está establecido, entonces así a lo mejor vamos a tener más gente. Pero ahí estaríamos realmente pretendiendo ser más que nuestro Maestro, porque si Jesús enseñó que no hay que quitar ni una jota, ningún punto, ningún tilde de la ley, ¿quién somos nosotros, pecadores del siglo XXI, para cambiar la ley, para cambiar lo que Jesús mandó, lo que está en la Biblia, lo que la Iglesia ha enseñado en su doctrina, en la fe, en la moral? Y sin embargo, podemos caer en ese riesgo, ¿no?, de relativizar la verdad y relativizar la ley del Señor. Entonces eso es una trampa mortal, ¿no? Nunca debemos caer en ese juego, ¿no es cierto?, en esa trampa que nos pone Satanás de querer suavizar lo que es la doctrina de nuestro Señor, porque eso no salva a nadie, en realidad. Es agradar a los hombres, pero desagradar a Dios. Lo que dice Jesús simplemente es: si alguien quiere seguirme, cargue cada día con su propia cruz. Ame su cruz, no trate de doblarle la mano a Dios. No hay nada más bonito que cuando nos toca enfrentar problemas en la vida. Hoy día conversaba con alguien que había perdido un ser querido, o una enfermedad que uno tiene que soportar, o un contratiempo, o lo que sea. Poder decir: gracias, Señor, por esta visita que tú me das, por esta oportunidad de unirme a tu cruz. Que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque no lo entienda, aunque me gustaría que fuera de otra manera, aunque tenía otro plan, pero me someto a tus planes, Señor. Que se haga tu voluntad. Porque así actuó Jesús, así actuó el Señor, inclusive cuando le dijo al Padre Celestial el Jueves Santo: aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es eso lo que Jesús hoy día nos quiere enseñar, acogerlo con todo nuestro amor, porque Él nos acoge con todo su divino amor. Y acogerlo significa acoger la enseñanza de la Iglesia, no pretender cambiarla. Ahora que vamos a entrar de lleno a este sínodo donde el Papa Francisco nos ha invitado a participar activamente, hagámoslo, sí, pero a la luz del Espíritu Santo, para que nuestra gota
de agua para aportar a esta obra de la Iglesia sea contribuir desde esta postura. No somos más que el Maestro, somos simplemente ovejas que siguen al buen pastor. No vamos a pretender nosotros cambiar a la Iglesia, sino, como decía Santa Teresa de Calcuta, busquemos mejor nosotros cambiar para que la Iglesia sea un poquito más parecida a lo que Jesús siempre había planeado, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno.